Aunque un ratito de presentación te en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sombrero, niños, quítese sombrero. Que el Señor Dios nuestro Padre esté con ustedes. Para celebrar dignamente este encuentro en el que agradecemos 15 años de vida de Alejandro, seamos humildes, reconozcamos nuestros pecados. Bueno, estamos ya cerrando un año también, un año civil. Es buen tiempo también de reconocer ante Dios para poder pedir. Y en estos 15 años, Alejandro, pues también a lo mejor tú recuerdas algún pecado que tengas, cosas de las que hay que pedir perdón. O sea, buen día es tu Eucaristía y buen día para pedir perdón. Con humildad reconozcamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Padre eterno, que viéndonos sujetos a la antigua esclavitud bajo el yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento según la carne de tu Hijo, Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sientes, por favor, quien te hace el favor de pasar la ley, la lectura y el salmo. De la primera carta del apóstol San Juan, les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque he vencido el demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ha vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si algunos aman al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor todos los pueblos. Alabamos al Señor todos los pueblos. Alabemos al Señor todos los pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, atribútenle honores a su nombre. Alabemos al Señor en todos los pueblos. Ofrézcanle en sus actos sacrificios, caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Alabemos al Señor en todos los pueblos. Reina el Señor, digamos que a los pueblos el afianzo con su poder del orbe gobierna a las naciones con justicia. Alabemos al Señor en todos los pueblos. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Asher. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para presentar al niño, Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Oramos, Señor. Siéntese, por favor. Bien, estamos aquí reunidos para celebrar con la familia de Alejandra sus 15 años de vida. Y es muy bueno que la vida tengamos motivos para celebrar y también agradecer, porque yo creo que todo lo que tenemos es una bendición que nos ha dado la vida. Todo lo que significa lo que eres tú como persona es un don de Dios. La vida de tus padres, tener una familia así como bien concreta. Dale gracias a Dios por el papá que tienes, por la mamá que tienes, por el testimonio de fe que ellos te han dado también. Dale gracias por ellos que han encaminado hacia Dios. Así como dice aquí la Biblia, aquí lo traemos en el Evangelio de San Pablo, que José y María y el niño Jesús se regresaron a Nazaret. Dice, iba creciendo y fortaleciéndose. Tenía la sabiduría de Dios, también iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Y Nazaret, yo me estaba preguntando por qué Jesús no se formaría en Jerusalén, porque ahí es donde estaban los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, quienes enseñaban, era como la universidad ahí. Los rabinos se formaban allí, los maestros se formaban en Jerusalén. El día de mañana Jesús sería un maestro, pero resulta que se va a formar a Nazaret,
Galilea. Decían la Galilea de los gentiles, la Galilea, decían, de la gente villana. Sin embargo, ahí fue lugar de formación. Nazaret fue lugar de formación, porque tenían los mejores papás. Tenía a José, que era un hombre justo, un hombre que se ajustaba a la ley de Dios, y una madre que era buenísima. Y entonces, allí en Nazaret fue la casa, el lugar, la formación de Jesús, como el que han forjado tus papás también. Vamos a decir, tu Nazaret es tu hogar. Vamos a decir, los papás es lo primero que Dios, así que el primer cobijo que Dios nos da es el papá y la mamá, tus primeros maestros, los que te enseñaron muchas cosas en estos 15 años, pues ha sido tu mamá y tu papá. Y yo creo que es lo igual que tú sientas agradecimiento a Dios por la familia que Dios te ha dado y no otra. Gracias a Dios naciste aquí en Las Negritas, en la casa de ellos dos. Qué bueno que no naciste en el palacio de Buckingham, sino de los hablantes. ¿Quién sabe qué hace la princesa Alejandra? No, naciste aquí. A darle gracias a Dios por la familia que te ha tocado, por los miembros de tu familia así más amplia, tus primos, tus tíos, tus abuelos, todo eso. Porque ese es tu Nazaret. Es ahí donde tú vas a crecer como el niño Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia. Por eso gracias a Dios por la situación que tú has vivido, por lo que tú tienes. Bueno, decía hace ratito es una iglesia cuando Dios te da padres que están jóvenes, que de cierta manera tienen comprensión hacia ti como joven. Eso también da gracias a Dios que como jóvenes que son todavía, pues hay mucho por dar y mucho que te puede desear también. Porque sí, también, así por dar gracias a Dios por mi papá, mi mamá, que están unidos, que hace, ¿cuántos se casaron? ¿Cuántos? 2 años. Se hicieron 4, 2. Así gracias. Y que bueno, ahí que el amor de tus papás, que por ese día como vinieron de la persona de Cristo, que ese es uno de los más grandes regalos que tenemos, riquezas. La riqueza no es haber nacido, como decía hace ratito, en un palacio. No, la riqueza es el amor que te rodea. Esa es la más grande riqueza que nosotros tenemos y es un don, es un regalo de Dios. Hoy agradecemos contigo, se celebra junto contigo también. Entonces, bueno, primero cosita, en tu vida pasas un proceso en la vida, eras niño, ya no sé si me hicieron 3 años, y hoy estamos en los 15, 12 años después, otra vez aquí en la iglesia. Y agradeciendo que tu vida ha sido así como Jesús, creciendo también. Y eso hay que agradecerlo también, porque no solamente es el crecimiento físico, sino como Jesús, el crecimiento también de la gracia, porque tú has tenido de recibir tus sacramentos también, por preocupación de tu familia y tus papás. Vas a ir creciendo en la gracia, que tienes más gracia, más regalo de Dios, más vida de Dios en ti, y eso también, bueno, pues así te da un poquito. Ya eres valiosa por ser mujer, por ser persona, pero muy valiosa también porque eres hija de Dios. Porque tienes el bautismo, porque eres hija de Dios, tienes la dignidad. No de ser la princesa Patricia de Buckingham, no, sino ser hija, así, literalmente, hija del mismísimo Dios. Y eso es lo que te da una dignidad muy diferente. Que tenemos que reconocer a quienes estamos alrededor de ti, pero que tú también conozcas tu dignidad de hija de Dios y que tu juventud te conduzcas con esa dignidad. No es para sentirte más como las princesas reales allá en los palacios que se sienten pavos reales, se sienten que no, que tienen que decir que también sangre de asuntos, eso quién sabe, sino más bien una dignidad que nos haga que actuemos bien hacia los demás. Una persona es digna cuando trata a los niños con amabilidad, cuando trata al anciano con amabilidad, cuando sirve al múltiple de personas, hasta el más rico, al más pobre, al que a lo mejor nunca fue a la escuela, al que no sabe lo mismo que yo, pero servirlo con sencillez, con humildad, eso te da grandeza. Eso te da grandeza, y yo creo que la humildad es una de las características más importantes del que sabe agradecer. ¿Ok? Yo te invito a agradecer mucho humildad todo lo que Dios te ha dado.
Y esa humildad te va a hacer que tu acción de gracias hoy pues hagas igual a Dios. Porque dice la Virgen María que a los humildes dice Dios los levanta. A los humildes dice Dios los enaltece. Y dice que al que se enaltece a sí mismo, pues ese sí que lo baja su lugar. Entonces cuando nos acostamos, hoy aquí en esta iglesia pues somos más de 50, yo creo, no mucho más de 50, lo vamos a rezar. Vengo de otras comunidades donde rezamos muchos, ahí en el Pozo Colorado, había muchísima gente hoy. Hoy para Reicada lo vamos a rezar ahí, y millones de personas hoy lo rezan el Padre Nuestro. Pero con qué tanta conciencia lo rezamos. Nada más repetir, como que tenemos que recuperar como la grandeza de esta oración. Porque un día que los discípulos veían a Jesús que estaba haciendo oración, dijeron: enséñanos. Y entonces el Padre Nuestro es una de las formas de orar del mismísimo Jesús. Él se la transmitió a los discípulos, era su forma de orar también. Entonces yo voy a pedir a ti que enseñaron a orar. Papá, véngase de este lado, por favor. Y su mamá de voto, porque ustedes son quienes le enseñaron a ella. Te aseguro que el Padre Nuestro no te lo enseñó la catequista. ¿Quién fue ella? ¿Tu mamá te lo enseñó? Bien, miraré que oramos por hoy. Ustedes la condujeron a Dios, le condujeron su corazón a Dios. También la Biblia va a pedir que la tomen de la mano de los dos. La condujeron de brazos hace 15 años, 14 años, a ser bautizada. Hoy la traen aquí también de la misión. Son ustedes artífices de todo esto. Son tus papás que hicieron en esta iglesia. Y hoy te traen aquí también para agradecer a Dios. ¿Quién? Su padrino de bautizo. Usted, venga también, por favor. Vengas aquí a un lado también de su hijada. De la madrina, vengas aquí a este lado, por favor. Literalmente, quienes se encargaron para bautizar por ahí de los dos. ¿Dónde vives? Aquí donde vives, muy bien, entonces han estado cerca de ti. Bien, pues así como de pequeñita la acercaron para ser hija de Dios, pues ahorita vamos a acompañarla a ella en la oración de Jesús, en la oración del Padre Nuestro. Y digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero también nosotros perdonamos a nuestros clientes. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos ofrecemos la paz. Este es el Cordero de Dios que borró el pecado del mundo. Benditos los invitados a la mesa de su reino. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
así me llaman, Señor, me has mirado los ojos, abriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi santa, junto a ti, buscaré otro más. De pie, por favor. Oremos. Señor Dios, que nosotros aquí al permitirnos participar de los sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Su ropa. ¿Por dónde será mejor? Por acá de este lado. No sé cuánto. Tú déjame aquí. Bien, con ella vamos a encomendar a la Virgen Santísima, a la Virgen de Guadalupe, su juventud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, bien, Alejandra les invitó a sus 15 años, a agradecer en este momento, y pues que bueno que están aquí. Es una manera de felicitarla, pero más que felicitarla, también es reconocerla y mostrar cariño a ella también, eso es muy importante. Y yo, para lo personal, o sea, lo que le he conocido en este tiempo, pues también le agradezco a Dios, porque siempre, aunque no sé qué ánimos tenga a veces, si esté triste, si esté cansada, si esté enferma, pero siempre saluda sonriendo. No sé si se dan cuenta que esa cualidad de Dios Alejandra siempre saluda sonriendo. Así se levanta todos los días y sonriendo, o a veces con la cara más fea. Así saluda siempre. Y también agradezco a Alejandra la buena educación de Alejandra de llegar, pero exactito a tiempo. Es muy bueno, habla muy bien de ella, de su educación, porque luego a vengo hasta 160 para llegar a tiempo, y resulta que la quinceañera siempre la vuelve a enviar por allá. Pues como que yo vengo jugando otra vida, con la quinceañera, con la novia, o llegan bien tarde. No vas a llegar tarde de tu boda, no te caso. No te crees. No es que vas a llegar a las nombres, no. Pero miren, vamos a dar un aplauso a Alejandra, muchas felicidades. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas tardes. Ya regresan el celular.
¿Listo? Aplausos. Aplaudan a la quinceañera. Eso. Bueno, pues ya terminó la misa. Vamos al recorrido, a la cabalgata. El chocolate, ¿verdad, Alejandra? No hay chocolate. No hay chocolate. Ah, no hay chocolate. Recorrido para la casa de la comida. Ya de una vez a la tragazón. Yo quiero la comida, ahorita las 13 días, y un saludo para Un pequeño recorrido está atrás. un pequeño recorrido en el rancho. Y un saludo para doña Chuta y doña Hilda, que son como mis abuelos, que pues no pudieron estar aquí a asistir conmigo, pero sé que me están viendo. Saludos y abrazos. Un saludito para ahí, para doña Isla y para doña Chuta por allá, que no pudieron estar con ella, pero los quiere mucho como sus abuelos. Así que pues ahí están. Vamos ahí, papá. No sé si. Bueno, pues bueno. Cuando te caigas, no vas a tener nada. Dale a... Pues, ¿cómo le llamas? ¿Te quieres ir en el carro y te ayudo con el carro? ¿Sí? ¿Cómo es? Vamos. Para que no sea tan... Bueno, estamos pues. La vaca. Oh, la moto. Ahí te los voy. El moto con una tía de... ¿Sabes marcar, no? ¿No la tienes marcada? No. No, pero tú te lo tienes. Sí, sí. Le explica eso. En la moto con Ya, ahí está tu tierra. Lalo, fórmate, Lalo. Sí. Listo, pues vamos al recorrido. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Por ahí le mandaban el saludo de don Adislao y de doña Chuta de por allá de la Unión Americana, también de parte de su hija. Saluditos. Ahí para Alejandra, que la quieren como yegua, güey. Que sea el saludito. Porque por ahí vamos a subir a Alejandra. Vamos a subir el tanque. Sí, se van subiendo todos. Igual. En la verde. Ahí tiene la bruja blanca. Más al pasito. ¿En cuál vas a subir? ¿En esta? ¿No le ponen nada a una sillita? No. Así mero. La chancla. Vamos a subir a la quinceañera. La gente que nos Sí, ok, sí. Los dos, sí. André, claro que sí, vamos al inicio con esta bonita cabalgata en esta hermosa tarde, acompañando por ahí a la quinceañera. André, ahí Alejandra Llanas Villanueva, con ellos saludos de parte de toda su familia, sus papás, especialmente. Con este bonito tema, se los enviamos, dice, más o menos.
muchas felicidades. Tu padrino y tu madrina te fueron a bautizar. El Señor cura les dice: Alejandra, te has de llamar. El cielo se está nublando, ya están cayendo gotitas. Hoy por ser tu cumpleaños recibe estas mañanitas. Con jazmines y flores este día voy a ordenar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. Dale, claro que sí, por ahí quedó su bonito tema, las mañanitas, especialmente ahí para la guapa quinceañera Alejandra, con saludos, bendiciones para ella, para toda su familia. Ándale, vamos a enviarle por ahí este bonito tema, los chambelanes, el Gallo Blanco, vamos a enviarles, dice más o menos. Soy el gallo blanco que aquí llego cantando, me gustan las tripas y es lo que yo ando buscando. Solteras y casadas, a mí me da lo mismo, me gustan las dejadas. Que no tienen marido. Soy el gallo blanco que nunca se ha rapado. Valiente y decidido y muy enamorado. Yo soy el gallo blanco, por ellas consentido, y si una me desprecia, otra sueña conmigo. Por un amor sincero me puede bastar la vida, la que yo más quiero, mi pollita consentida. Porque mi gallinero aquí no vaya tanto, y sepan los pollitos. Que soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco que nunca se ha arrastrado. Valiente decidido y estoy enamorado. Yo soy el gallo blanco, ellas consentido, y no me los desprecia. Otra seña conmigo. Dale, claro, ahí seguimos con más temitas para ustedes, acompañando para que la guapa quinceañera Alejandra. Alejandra Llanos Villanueva, para ellos saludos de parte de los papás, buen amigo Alejandro Llanos. Ok, vamos a enviarles otro bonito tema, dice. Contigo lo tengo todo y
si no le pega nada. Ese sería como amuleto, donde quiera lo llevaba. Hermosa, de cuerpo bonito. Ya me tienes embrujada con caricias y besitos. Quiero tenerte a mi lado porque yo te necesito. Dale, claro que sí, por ahí tenemos otro tema. Seguimos y avanzamos. Con una invitación especialmente para guapa quinceañera y para Alejandra Llanas. Por ahí los saluditos a toda la familia presente, ahí para sus papás. Por ahí los saluditos. Y dice esto bonito que dice. Cruzando cerros y arroyos, he venido de muy lejos, a la radio no regresé. Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran navegar, lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido con tus caricias, mi amor. Eres hermosa, eres perfumada rosa, te has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío, así seríamos felices. Mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres hermosa, eres perfumada, esa la dueña de mi querer. Eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para ti. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, así seríamos felices. Claro que sí, por ahí que sobre un tema. Seguimos y avanzamos con más saluditos. En parte de Alejandra Llanas, ahí para todos los amigos de la Mexicana, que viven por allá de la Mexicana, por esos saluditos. A toda esa racita que nos están por aquí acompañando en este episodio de quinceañera.
Cordiales saludos a todos los invitados, toda la raza Cabalgante, toda la raza de Negritas, invitados. Ándale, vamos a enviar ese bonito tema y esta bonita cualidad social y dice. Llegaba Peña sonriendo, a donde había cantando. Decía no soy muy valiente y me ando recargando. Soy gente como a mis parientes, pero no vengo a buscarlo. Aquí en mi pueblo y su rancho, donde acostumbro pasarme. Soy amigo del mayo, permítanme presentarme. Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido dejarme. Me gustan las coladeras, las carreras de caballo. Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi gallo. Si necesita una ranchera, por Dios santo que no fallo. Fama de bandido, pero jamás he robado. Dicen que soy asistido, pero ahorita varios he matado. He rifado a mi destino, gracias a Dios que he ganado. Así han pasado los años, el tiempo no borra nada. Y aquellos años extraños, pero veo a mi vida cambiada. Ya no me achacan más daños, porque soy de la verdad. Siempre he llevado a 38 escuelas, deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba. Buena tapa, para que no se pueda grabar. No, te voy a aplazar. Pues aquí me voy a ir a salir para toda la receta del Claro que sí, por ahí que está viendo el tema, ahí están todos los cabalgantes, con esos ritos. A esa raza que viene por ahí de diferentes lugares, bienvenidos, acompañando con la familia. Con la familia Llanas Villanueva. Saludos. Esto, tema se lo enviamos, dice. Novia muy bonita, aquí dentro del pecho, el gozo no me cabe. Voy a decirles cómo es ella, porque estoy bien seguro que muchos no lo saben.
se pinta su cara, así es de encantadora. Siempre que tiene una sonrisa, su cara tan bonita, cualquiera se enamora. Su mirada serena, su voz dulcita, con los lunares en su carita. Cuantos quisieran probar las mieles de su boquita. Flor de labio, camisa muy gracioso, platica muy bonito. Siempre que tiene una sonrisa, ahí en sus mejillas se le hace el besadito. Su mirada serena, su voz dulcita, con los lunares en su carita. Cuantos quisieran probar las mieles de su boquita. Andrés, por ahí quedó su bonito tema. Cordiales saludos ahí para el amigo Isaac Contreras. Saludos, viejo. Claro que sí, por ahí quedó su bonito tema. Seguimos y avanzamos con otros bonitos temas para todos ustedes, acompañando por allá a la guapa quinceañera Alejandra Llanas Villanueva. Cordiales saludos a todos los amigos cabalgantes que vienen para diferentes lugares. Bienvenidos. ¿Dónde le vamos a enviar este bonito tema? Dice más o menos así. Bonito amanece el día y alegres cantan las aves. En una copa de vino, sepultaré mis pesares, voy a vivir el presente. Porque mañana, quién sabe. Quisiera saber mi secreto, puedo ser mi destino. Mi porvenir es oscuro, el sol es el divino, yo soy feliz en lo mío. Quiero otra copa de vino. La mujer siempre hace falta, como hace el día la aurora.
Claro que sí, por ahí con ese bonito tema. Seguimos y avanzamos con más eventos. Padre, toda la rosita cabalgatera que nos acompaña por aquí esta tarde. Bonita, bellecita, pero agradable. Seguimos. Vale, claro que sí, por ahí seguimos y avanzamos con otro bonito tema. Se lo enviamos.
me voy sin consuelo. Nomás pensando en las horas de ayer. Ya tu castigo vendrá desde el cielo, que pagues temprano tu falso querer. Claro que sí, por ahí seguimos y avanzamos rápidamente viendo varios más temitas, varios saluditos, especialmente a todos los acompañantes cabalgantes que vienen de diferentes. Bienvenidos. Seguimos, este tema solo enviamos, dice. Ese corazón se queda o se va conmigo. Y dice ese corazón se queda o se va conmigo. No me quedo ni me voy, no más quiero estar contigo. Vamos a ver este bonito tema, un bonito corridazo a toda la raza salvatera que le gustan los corridos. Les enviamos este tema, dice. En el rancho La Pesquita, en las calles.
fue todo por hoy. Para la noche. ¿Vas a presentarte? Esta es la puerta para ellos. Sí. Alejandra. ¿Vas a arrimarla? No, esa déjela. Esa está por Sí. Oh, no tardan en llegar. ¿Ustedes siéntense aquí? ¿En esta o en aquella? En la que ustedes quieran. aquella, ¿qué está? En aquella que está en el fondo. Traigo frío. ¿Y una vez? Bueno, mi papá sí sabía ponderar. Mi papá sí sabía ponderar. No siguió. ¡Mira, Chayo! ¡Ay, Chayo! ¡Casi lo mata! ¡Ey, no se va peleando! No, usted Eli, ven, ven. ¿Ya la prendiste? No te dice que le quieres más. No me había visto. No sé. Está como Manuel está trabajando. Ah, dile que si el voto para el voto te va para
Arriba la otra Carolina. Sí, arriba la otra para acá, déjenme traer más tortillas. Échenla toda para arrimarla ahí. No le van a dejar nada a los petas. Está buena, ¿no? Apenas la vamos a probar. Yo tanto como que salió media mantecosa. De ayer. Ahí está, aire. Ahí va el otro. Échenle este plato. A ver otras tortillas, lo que quieran. Te voy para allá. Ya trajeron la salsa, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Cuántos años hay más? Don Antero, ¿cuántos años tienen? Yo. Ahí, allí, no. 4. ¿Hay 4? Sí, yo. 4. 4. ¿Qué me saca yo? Vete, güey. Sí, güey. Tómate las mesas, que vean las mesas. 4 pozos. 4 pozos. Ahí están los 4 pozos. Todos los que mataron la vaca fueron bastantes. Come, ahorita yo les ayudo. Como unos 40 de los que mataron la vaca. ¿Va, Antero? Todos los que mataron la vaca. Sí. Son los cabalgantes. Están los cabalgantes en el cine nomás. La barbacoa. ¿Qué, Fili? ¿Cómo anda? ¿Está bueno o qué? ¿Está con ganas? Sí. Eso es todo. Sí está bueno. Ahorita no le voy a hacer caso. Anda. Órale, cálenla para que no les platiquen. Que no nos cuenten. Que está buena. La tortilla. Que sea le tiro. Sí, me agarró de pinche Fomenquera. Acabo nadie me conoce. Torta. Vamos a la cocina, vamos a darle pena. Por ahí ya está el grupo, por ahí ya va a dar inicio también el grupo Cazadores de Lázaro Cárdenas, de la Tamaulipas, por ahí ya va a dar. Todas las cocas y todas las cervezas. ¿Qué pido? Hermano, ¿Cómo andamos? muy bien. ¿Sí? Arzas y cocas, ¿cierto? Tecate, Corona, ¿verdad? Sí. Échale de todo. Échale de sabor. Carlos Castillo, claro que va a haber baile con vendaval por ahí en la noche, por ahí en la cancha ya estaba instalando. Dejen venir a la noche con vendaval de Tula, Tamaulipas. Ahorita va a estar amenizando los Cazadores de Lázaro Cárdenas. Vale, aquí a la cocina, ¿verdad? Que hicieron el asado. Ahí andan las que andan repartiendo en vez de baño. Venimos a visitarlos, que son las cocineras, saludos, los cocineros que aquí andan, están repartiendo. Sí, 1, 2, 3, probando 2, 3. 2, sí. Ok, probando, sí. Claro que sí, por ahí seguimos y avanzamos con nuestra música, acompañando por aquí la bomba quinceañera. Cordiales saluditos ahí para Alejandra. Ok, cordiales saludos especialmente para ella. Vamos a enviar por ahí las mañanitas. Se lo enviamos, esto dice más o menos así.
cielo se está nublando, ya está en calle gotita. Hoy por ser tu cumpleaños recibe estas mañanitas. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. Dele por ahí que es su bonito tema, las mañanitas especialmente ahí para la guapa quinceañera Alejandra, deseándoles se la pase lo mejor hoy en sus 15 primaveras. Por ahí seguimos con más temitas ahí especialmente, ahí para ella, a toda la raza, a todos los chambelanes, cordiales saludos. Ándale, claro que sí, les enviamos otro bonito tema y dice más o menos así. ¿Cómo estás, Lena? Muy bien. Quiero mandar los saludos por ahí a alguien. ¿Tú quieres mandar saluditos? ¿No quieres mandar saludos? A ver, espérame, te paso el micrófono. Para que se escuche el saludo. Ah, bueno, no quiere mandar los saludos. Está con toda la gente. Socorro. Saludos a la gente que nos ve a través de redes sociales. Por ahí coméntense, comenten, compartan.
Puente que se encuentra en una americana. Y ahí estamos, fuera que le echen ganas. Claro que sí, pero no hay problema. Estamos con más temitas para ustedes. Invitados para la raza pequeña negritas, la raza que vienen por diferentes lugares. Ándale, vamos a ver este bonito tema, se llama y dice Los Dos Vicios. Ándale, esa raza que está solicitando temas, vamos a ver este bonito tema, se llama Los Dos Vicios. Dice. ¿Quieren una fotito? ¿Para que les hagan una fotito? Pónganse hacia acá y ahí nos damos una foto. Estoy viendo acá la cámara amarilla. Ándale, por ahí seguimos y avanzamos, por ahí que es el tema, Los Dos Vicios. Seguimos con otro bonito tema, al ritmo de guapangos, a la llamas. Dice.
mandar un saludo para mi amiga Isabela Contreras, que no pudo venir, pero le mando muchos saludos a Anderson Indiana. Anderson Indiana. ¿A quién? Para Isabela Contreras. Ah, para Isabela Contreras. Para su papá y su mamá también. Su papá y su mamá. También para doña Chuta. Chuta y don Adislado. Que también están para allá se encuentran. Pudieron asistir, pero le mando muchos saludos. También mándale un saludo a tu amiga Isabela. Isabela Contreras. Isabela Contreras. Isabela Contreras. Ahí está el saludo de parte de Alexandra. ¿A quién más? A tus, no sé, a tu familia, a tus tíos. A los que no han podido venir, mándale tu saludo. Mis abuelos de la presa que tampoco pudieron venir. Ándale para tus abuelos de la presa Guadalupe. Bien feliz, ¿estás bien feliz? Sí, muy feliz. Gracias a mis padrinos y mis papás por hacer esto. Qué bueno, Alejandro. Disfruta la fiesta, disfruta al máximo. Yo sé que te va a cansar el vestido, pero nomás es un día. Los 15 años nomás es una vez. Disfrútalo. Ándale, gracias, Alejandra. Vamos a saludar a mi familia acá. Manda el saludo, Cintia, que le manden un saludito. Y que no quiere un no. Ahí la está viendo. Cuando encuentres mal el micrófono. No pasa nada, no pasa nada. A ver, manda el saludo así. Un saludo para mi hermana Cintia, que está en Bravo. Quizás venga, ya esperamos. Y un saludo para mi hermano Rey David Contreras, que está en Indianápolis, Indiana. Ayer fue su cumpleaños y no podemos celebrarlo, pero ahora lo saludo aquí en vivo. Ya le cambio. Gracias. Además, ya nadie. No son tímidos, no son tímidas. André, que un saludito, vamos a dice Alfredo Contreras, saludos a la quinceañera. Dale, claro que sí, por ahí que se abre el tema arriba bajando. Dice don Alfredo, saludos a la quinceañera de parte de Isabela Contreras desde Anderson. Saludos para Alejandro Llanas, con la familia Llanas presente en este evento de quinceañera por ahí. Seguimos con otro bonito tema, se llama y dice.
a la quinceañera Julia Contreras May, saluditos. ¿Cómo andamos? Ya van camino por ánimo, los saluditos especiales. Ahí estamos por ahí. ¡Tony! Míralo, ¿cómo andamos, Tony? Bien, bien, saludos por ahí. Eso es todo. Ánimo, ánimo, ahí lo dejamos porque está bien ocupado el Tony. Claro que sí, por ahí quedó el centenario. Seguimos y avanzamos. Ahí está Marisol. Más temitas para todos ustedes por aquí en esta tarde. Mañana por aquí en la Puebla Quinceañera. ¿Cuánto tiene ya por acá? El 21, no lo había visto. No me dejo ver, ¿qué mandar saludos? Ya el internacional eres tú. No, hombre, ya nos dejamos ver. Mándale saludito por ahí a la gente que nos vea. Otra la madrina Vero, que no se deja ver. Mándale saludos. No se deja ver tampoco la madrina. O no la dejan. O no la dejan. No la dejan que la miren. Pues saludos a toda la gente que nos acompaña en este bonito evento, que se lleva muy bonita. Saludos a todos nuestros paisanos que nos miran desde la Unión Americana. Un saludo. Esperamos verlos pronto por estos lados. Pero bueno, al rato nos tomamos la foto allá en el baile. Claro que sí. Y lista para bailar. Allá se nos quita el frío. Ándale, bueno. Esperemos que sí. Se sentía muy triste, a un amigo comentaba.
Y en el momento sentía que aquello le comportaba. Aquí en directo, mándale el saludo. Ay, un saludo para mi amiga Rosa García, que te está enviando un besito. Amiga, te esperamos pronto por acá. Mándale el saludito. Vente, aquí las fiestas están bien buenas. ¿Verdad? Hasta Fort Worth, Texas, el saludo. ¿Sí, no? ¿Dónde está Rosa? En Houston. Bueno, un saludito. No tengo todo y así no le temo a nada. Ese día como molesto, donde quiera lo llevaba. Blanca es hermosa, rueda de cuerpo bonito. Ya me tienes embrujada con caricias y besitos. Quiero tenerte a mi lado porque yo te necesito. Ándale por ahí con su bonito tema. A los invitados, si conocen algo más. Ok, 2, 3, sí, sí. Ok, 2, 3, sí, sí. Ok. Un cordial saludo a toda la raza por allá de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. André, para familia Álvarez González. André, le mando un cordial saludo ahí para la señora María González Armendáriz. Ok, cordiales saludos hasta Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Le enviamos este tema, dice. Puro calor. No fui a la escuela porque no pude, no porque no haya querido. Eso la sol trabajaba con mi padre en el cultivo. Esta maldita pobreza se había ensañado conmigo. Como las tierras no eran de riego, a veces no había cosecha. Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa, mis hermanitos contentos y yo con tanta tristeza.
cariño este bonito tema, la maldita pobreza, para toda la raza que nos acompaña por aquí en este bonito. Claro que sí, para ustedes les enviamos este bonito tema, se llama Los Dos Pasajes. Dice más o menos, suéltala y dice... ¿Qué dices, Prieta, querida? Vámonos para otras tierras. Aquí traigo los pasajes, con decir eso te queda. Vámonos para otras partes a gozar de los amores. Viviremos muy felices sin agravio ni rencores. No te ofrezco las estrellas ni tampoco el mundo nuevo. Soy muy pobre, ya lo sabes, jugador y parrandero. Pero si por Dios te juro, a cambio de tu cariño, que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios. Ya viene silbando el tren y adiós a tus parientes. Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes. Ya cruzando la frontera, todito quedó arreglado. Primero me dejan muerto de apartarte de mi lado. Ándale, complacido, la raza está solicitando por ahí ese bonito tema, Los Dos Pasajes. Seguimos. Hoy que regreso por ella, ya traicionado el destino. Claro que sí, por ahí que son estos temitas, seguimos y avanzamos al ritmo de cumbia, se cambiamos. Dice... ¿Ya? Ahí está, ¿para otra? Vas a probar lo que tú quieras, lo que quieras. ¿Qué? Ábrela, pruébala. Espera.
Ahora sí. Viendo acá, viendo acá, viendo para acá. Volteese, volteese. Volteese más. Ahora sí, cómelo, saca la baba.
Claro que sí, por ahí tenemos algunos temas bailables ahí con toda la raza presente, acompañando por aquí la guapa quinceañera, Alejandra y Danas. Cordiales saluditos a toda la familia presente. Seguimos. Familia, vamos a enviar este bonito tema, siempre Malabrín, ahí para el amigo Chavo Contreras y amigos que lo acompañan. Este tema vamos a enviárselo por ahí. ¡Ay, Mario! Padre, vamos a enviar ese bonito tema. Se llama Malabrín y disco dice... Volteando. Dale el pastel. Voltean a la cámara. Se la vieron, dice. ¿Listo? ¿Tu papá?
Alejandra Yanes. Yanas Villanueva, la familia presente, los amigos presentes, amigas. Que sigue. Ándale, toda la racita que quiera pasar por ahí a dejar el billete a la quinceañera. Por ahí está su mamá con su platita. Pásenle por ahí, depositarlo, que traigan lo que quieran ponerle por ahí la quinceañera. Ahí está la cajita, échale bien la cajita.
dando por terminado, André. Esos aplausos que se escuchen ahí para la guapa quinceañera. Quería bailar, Ana, ya se acabó el mar. Seguimos y avanzamos. Padre, para que sigas avanzándole. Una casita como ya te veré en la quinceañera. Y por eso saludos ahí para Alejandra. De parte de sus papás. Te enviamos este bonito tema y dice. Arrímese a toda la gente que quiere participar en el brindis. Por ahí están los vasitos, están repartiendo por ahí las copas.
Pero harta sí. Que sea breve. Es que Primeramente queremos agradecerle a Dios, la familia Llanas Villanueva, por este día que se nos ha llegado, que Dios nos ha permitido, y queremos desearle muchas, pero muchas felicidades a Alejandra Llanas Villanueva por estar cumpliendo sus 15 primaveras, y hoy sus amigos, sus padres, todos sus familiares están contentos y agradecidos por esta felicidad que ella siente. Así es de que vamos a brindar a la 1, a las 2 y a las 3, arriba, al centro, para adentro. Ya ven cómo lo vi. Bravo. Muchas gracias. Andrés, claro, fuerte aplauso, pido la señora Alejandra. Mil bendiciones para ella, que disfrute su baile esta noche. Son Marcelo, sus amigos, Grupo Cazador del Norte, por allá de Lázaro Cárdenas. Gracias por la invitación. Ahí el buen amigo Alejandro Llanas. Gracias, que se diviertan. Gracias, hasta la próxima, que disfrutes tu baile.
siguiente número, mis amigos, tenemos la puesta de anillo, cadena y zapatilla. Hay a cargo de su mamá, Clara Villanueva. Y le damos un fuerte aplauso, mis amigos. Fuerte ese aplauso nuevamente para la guapa quinceañera Alejandra. Villanueva. Ahí como siguiente número tenemos la coronación de la guapa quinceañera Alejandra. Brindémosle nuevamente un fuerte aplauso que se escuche fuerte de todos los presentes y acompañan a la guapa quinceañera Alejandra esta bonita noche, hoy en esta noche especial para ella. Bueno, vamos a presenciar el siguiente número, mis amigos, la coronación a cargo de su madrina Devani Lisset.
guapa quinceañera. Bueno, como siguiente número vamos a tener el regalo sorpresa. Por ahí si nos pueden apoyar, alguien por ahí con una silla. Su madrina Demetria Cruz y su padrino Rosalío Jason, que son los padrinos del regalo sorpresa. Una fotito. Por ahí como siguiente número tenemos el regalo sorpresa que le tienen preparado a la guapa quinceañera. Venga aquí a la cámara. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver qué lo vende. Vamos a ver qué nos contiene ese regalo. Fuerte el aplauso de todos los presentes por la guapa quinceañera Alejandra. Y que ese número que teníamos preparado para todos ustedes, el regalo sorpresa. La guapa quinceañera Alejandra. Vamos a dar inicio con este siguiente número que es el Vals Familiar. Y esto dice... Fuerte el aplauso, mis amigos, a la guapa quinceañera. Fuerte, fuerte ese aplauso. Y nos vamos preparando todos para bailar con ella.
Pasen el que sigue. Esta noche especial a la colonia quinceañera Alejandra. Por ahí el siguiente, que más el gustoso de pasar. Amigos y familiares pueden pasar. Allá con la única quinceañera. Pasa el siguiente. Pasa el siguiente. ¿Alguien más? Y sonría para la foto del recuerdo. El siguiente. Pasa el siguiente. Y alguien más que se gustoso de pasar a bailar el bonito vals por nuestra guapa quinceañera Alejandra. ¿Alguien más que guste pasar?
esposo. El siguiente. Y el que sigue, amigos. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que trate de pasar a levantar? Por favor, también, señora Alejandra. Si ya no hay alguien más para invitar a su señor padre a cerrar el favorito más familiar. Fuerte el aplauso, mis amigos, nuevamente para la estrella de la fiesta, Alejandra. Fuerte, fuerte ese aplauso. Hoy que estamos de fiesta, celebrando los 15 años de Alejandra. Bueno, y quedó el vals familiar. Y como siguiente número, mis amigos, como siguiente número también tenemos el vals de la última muñeca. Claro que sí, nos hacen una seña cuando ya estén listos por ahí, mis amigos, para bailar el inicio. Y dice: nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece. El aplauso de toda la raza, todos presentes. Quisiéramos que fueran nuestros hijos niños siempre, pero de repente, un día, les brotan alas. Hoy le compré a mi niña el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ya creció. Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete. Ya ver que trajo papi, ahora que volvió. Hoy le compré a mi niña el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ya creció. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, de que está más alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días.
abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, inicio de ese bien. Y ahora se pasa horas y horas en los espejos. Ya se mira de frente, de espalda, de perfil. Ahora ya ni me dice, papi, cuéntame un cuento. Y a veces ni me besa cuando se va a dormir. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Y ni se la enseñé. Y fuerte el aplauso, mis amigos, fuerte el aplauso de toda la raza que se vino a disfrutar de esta bonita fiesta de 15 años de Alejandra. Así es que bueno, como siguiente número se preparan por ahí los chambelanes, porque sigue como siguiente número el vals de los chambelanes. ¿Estamos listos? A ver, nos hacen una seña, a ver, la quinceañera nos hace una seña cuando ya esté todo listo para dar inicio con el siguiente número, que es el vals con sus chambelanes. Mira, saca, agárrense la línea, una línea, esa línea. La línea. Y dice... Vamos, te invito a bailar, muñequita, miras, preciosa. Vamos que hay que celebrar tus 15 años de edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor. Este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia, más 100 son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser de sus jardines flor. Cuando él decida quién debo cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en 90.
100 más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio de tu sonreír. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento, se realizó la ilusión. Los 15 años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals del amor. Y el aplauso fuerte, mis amigos. Un aplauso fuerte para la guapa quinceañera Alejandra y sus chambelanes. Claro que sí. Bueno, pues por aquí también tenemos un baile como siguiente número, un baile sorpresa. Un baile sorpresa. A ver, si estamos listos, nos hacen una seña. ¿Listos?
ella que baila. Doña Juana que de la esquina con plata de bar, doña Pina, se te gusta que de madrugada, con las botas, ella que baila. Oye Juana, oye Juanita, oye Juana, oye Juanota. Esos chambelanes, esos guapanes. Y vuelta, 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 vuelta. Eso regalo tiburón, sí. Y arriba, arriba las lámparas, arriba, arriba. Vuelta, vuelta. Vuelta la vuelta, 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 vuelta. Guapa 15, eso.
monte a donde amigos fandango. Decíamos soy muy valiente y me dando recargado, sin que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo. Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme, soy amigo de los machos, permítanme presentarme, soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido tratarme. Me gustan las coladeras, las carreras de caballo, me gusta usar chaparreros y darle rienda a mi barrio. Si necesita un arranchero, corre santo que no fallo. De bandido, pero jamás he robado. Dicen que soy asesino, porque a varios he matado. He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado. Si han pasado 2 años, el tiempo no pasa nada. Hace los campos extraños, hoy veo mi vida cambiada. Ya no me achacan los años, porque soy de la jornada. Son los huertos de mi barrio, una montura planeada. Conmigo siempre llevado una 38 escuadras, el ser montar a caballo, como antes yo me paseaba. Seguimos en el ambiente donde se viste una quinceañera y toda la familia chiquilla, la música variada desde el trabajo de Tulas, Tamaulipas. Claro que sí. Órale, vénganse bailando. Quitamos a toda la raza. Y suena y dice, mis amigos, Y suéltalo.
por la mueve. Hasta cuánto de oro bailar. Hasta arriba de Cupi para todos ustedes.
por toda la orilla. Ánimo, ánimo. Tráiganse bailando, la quinceañera. Ahí para que sigan bailando rápidamente, vamos a entregarles también estos bonitos temas a ritmo de Guapaquito y para toda la raza bailadora que nos acompaña en esta bonita fiesta, en esta bonita quinceañera. Y ánimo a la raza de las negritas, y esto dice...
Que diga la quinceañera. Eso. Claro que sí, el ritmo de Guapanguito, para toda la raza bailadora que nos acompaña en esta bonita fiesta de 15 años de... Las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar. Los problemas, mañanita, quizás un recuerdo que comentar. Las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar. Los problemas, mañanita, quizás un recuerdo que comentar. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, yo te voy a olvidar. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, yo te voy a olvidar. Las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar. El problema, mañanita, quizás un recuerdo que comentar. Las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar. El problema, mañanita, quizás un recuerdo que comentar. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, yo voy a olvidar.
Está corriendo la boda, llegaron unas chiquillas, me invitaron a la playa y fuimos a la boquilla. De la boquilla nos fuimos, todos a bailar y bailando amanecimos. Esta mesita no más, no me quiten ese disco, me lo vuelven a repetir, porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir. Y así nomás, ay, y así nomás. Y así nomás, ay, y así nomás. Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja. Que se pare la buenota para que baile con el flaco. Y si la ves en la boca, me ponga un tacones, no me quiten ese disco, me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir. Y así nomás, ay, y así nomás. Y así nomás, ay, y así nomás. Algo movidito en el estilo del vendaval para todos ustedes. Para toda la raza bailadora que nos acompaña aquí en la bonita quinceañera de Alejandra, aterran para que lo bailen rápidamente, mis amigos, y esto dice...
que linda, que yo no la puedo olvidar. Pero si ella no me quiere, ay, qué mal voy a hacer. Esta bala que es linda, que yo no la puedo olvidar. Pero si ella no me quiere, ay, qué mal voy a hacer. A mi novia le gusta bailar tan colombianito, compadre, tan colombianito, compadre, tan colombianito. Por eso le traemos a su lado, su vestidito, compadre, su vestidito. Le gusta bailar al ritmo de la tambora, porque al igual que ella, ratito y bailadora. Y le gusta bailar al ritmo de la tambora, es el sabor de ti, tu mano y mi levitadora. Y la quinceañera. La quinceañera. Porque muy contenta porque estoy aquí.
te quiero. Dejas de mamar todo corazón, chiquita mía, dame un abrazo. De todas a ti te quiero. Vamos a continuar rápidamente.
Y vamos ambiente para todos ustedes, mis amigos, toda la raza, que no se apague la lumbre, y eso dice. Claro que sí, mis amigos, vamos a enviarle rápidamente al ritmo de Guapanguito, algo que nos están solicitando los temas. Vamos a enviar este bonito tema también. Por ahí tenemos pendiente también por una mujer casada también, claro que sí, también se la vamos a enviar ahorita a nuestro buen amigo. Y claro que sí, vamos a seguir avanzando, entregándole para toda la raza bailadora en esta fiesta de 15 años de Alejandra. Vamos a entregarles al ritmo de Guapanguito algo que nos están solicitando, mis amigos. Suena y dice... Aviéntense en la racilla, chiquilla.
Zapata, el saludo. Quiero enviar un saludo para Houston, Texas, para mis hermanas. Houston, Texas, a las hermanas. Ahí está el saludo acá el primo. Ándale, ahí está el saludito. Ánimo, ánimo. Saludito. Dice García, saludos para Tati. ¿Un saludo? ¿Quieres mandarle el saludito? No, nomás para. Ah, ok, así nomás.
Y dice, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a continuar rápidamente con los días para que sigan bailando, se sigan divirtiendo esta noche de baile.
Vamos a continuar rápidamente hasta los días de todos ustedes. Oh,
y aguantar. Si Dios me mandó esta suerte, me tengo que conformar. Te di amor, te di mis besos, no pude ofrecerte más. Escuchaste mis consejos, te pierdes tu libertad. Las puertas están abiertas, esperas que no te vas. Saludito por ahí. Pues, ¿cómo estás, Ale? ¿Bien? ¿Qué tal te pareció tus fiestas de 15 años? Muy bien, muy bonita. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, mucho. Ándale, ¿por qué no te has metido a bailar? ¿Por qué no te has metido a bailar? Sí, ya bailé ahorita. ¿Ya bailas? ¿Andas cansada con el Ando vestido? cansada de las pesas. Andas cansada con el vestido, se entiende. Ándale, un saludo a alguien que quieras mandar en especial. A tu mami, a tu papi que hicieron todo lo posible para hacer tu fiesta. Un saludo para mi mamá, mi papá, mis padrinos, don Rogelio y A todos tus padrinos. pues gracias a ellos se hizo esta fiesta. Gracias a ellos estoy muy contenta, muy feliz hoy. Ándale, ahí está el saludo. Dice que muchas gracias a todos los padrinos. Está muy contenta Y a todos los que nos ayudaron también. todos los que nos ayudaron. Para que se escuche bien, para que digas todos los saludos bien. Es que no me falla aquí. Ahí va. Ahí va que se escucha ahora sí. Ahora sí. Saludos a toda la gente que nos ve y pues a todos. Gracias a ellos hizo eso, a la gente que nos ayudó, a todos los que nos están viendo también. Ándale, cristianos, y le contábamos que gracias a su papi, a su mami, a los padrinos por esta fiesta que pues le gustó bastante. Ya está cansada con el vestido, pero pues disfrutó todo el día, desde que fue la misa, desde que te arreglaron hasta ahorita. ¿A qué hora se acabó el baile? Hasta la... Ándale, ahí está. Pues, bueno, gracias a toda la gente que se ha comportado también muy bien. Y andan cansados todos de tantos bailes, ¿ah? Saludos a toda la gente bonita que está por ahí conectada aquí desde el rancho y la que no, también bendiciones. Saludos a Ale, Alejandra, Diana Villanueva, a su papá, a su mamá, a toda la familia, Diana Villanueva y a toda la gente que nos vio. Ánimo, saludos a las cámaras también de rancho en rancho. Pero bueno, lo mejor, gracias Ale, disfruta lo que resta del baile. Thank you.